Hay tres pasajes principales en el Nuevo Testamento que precisamente nos hablan de esto, del arrebatamiento de la iglesia. Vamos a tomar el primero, el Evangelio de Juan capítulo 14, el verso 1, verso 2 y el 3. Jesús el Señor dice claramente: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, dice el Señor, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ese es el primer pasaje. El segundo pasaje dice: he aquí os digo un misterio, dice Pablo escribiéndole a los Corintios en el capítulo 15. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario, dice Pablo, es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de inmortalidad y esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita. Mire bien que está apelando a las profecías. La palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Primera de Corintios capítulo 15, el verso 51 al verso 55, y harían bien en tener en cuenta estos textos. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros, los que hayamos quedado, los que estemos vivos, dice Pablo, que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Eso lo dijo Pablo en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, verso 13 al verso 18. Hermanos y amigos, aunque estos tres textos que les he citado revisten importancia, y la misma importancia, vamos a centrarnos un poquitico en la 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, estos versos que habló Pablo. Hay 7 puntos claves en este pasaje que revelan esta hermosa verdad del arrebatamiento. Vamos a decir esto. Lo primero es comprensión, poder comprender el versículo 13 y 14. Desde el comienzo el apóstol Pablo deja muy claro que desea que entendamos todo lo relacionado al arrebatamiento. Fíjense en estas importantes palabras: pero no queremos, hermanos, que ignoréis, o sea, que permanezcan en la ignorancia, porque es que la ignorancia no es una virtud, y la ignorancia va a ser un problema, un desastre para muchos cuando el Señor, pues que levantó la iglesia y usted, no sabía, no me lo habían predicado, de pronto usted no va a las dominicales y por esa razón el ministro que predica la palabra la predica, pero a usted no le aprovecha, o si se queda dormido, pues también va a ser el mismo problema. Entonces, cuando él dice no quiero que ignoréis, el Señor quiere que todo creyente sepa la verdad del arrebatamiento. Una vez alguien comentó que la denominación norteamericana de más rápido crecimiento es precisamente una que se llama la de los hermanos ignorantes. Pero el Señor no quiere que ignoremos la verdad del arrebatamiento. Lo primero que el Señor quiere es que comprendamos del arrebatamiento, es que nuestros seres amados que ya murieron no se perderán este acontecimiento, porque por eso es que dice que los muertos en Cristo resucitarán y nosotros nos vamos a agregar a ellos. Cuando Jesús venga, traerá consigo los espíritus perfeccionados de los creyentes, de todos los creyentes que ya han muerto.
Ahora, lo otro que tenemos que ver es la revelación. Pablo también quiere que sepamos, sin duda alguna, que sus palabras vienen directamente del Señor. Porque cuando él dice en palabra del Señor, entonces Pablo anota que esto viene si el Señor lo ha dado. La otra cosa que tenemos que ver es el retorno. El verso 15 y 16, el arrebatamiento del Señor vendrá personalmente en las nubes. Regresará acompañado de 3 cosas: la voz de mando, la voz de arcángel y el toque de trompeta de Dios. La voz de mando es el último de los 3 grandes gritos u órdenes que el Señor Jesús ha dado. El primer grito, ustedes se acordarán, fue frente al sepulcro de la tumba de Lázaro. Jesús, el Señor, le dijo: Lázaro, ven fuera. El segundo grito que el Señor ha dado, el Señor Jesús, es desde la cruz, cuando incluso unos muertos resucitaron, y lo registra Mateo capítulo 27, versos 50 y 53. Y el tercero, el grito desde las nubes, cuando los muertos son levantados en su venida, cuando los que están en los sepulcros van a oír la voz del Señor. La otra parte que tenemos que ver es la resurrección, porque en el verso 16, cuando Cristo el Señor desciende del cielo, lo primero que pasa es que los cuerpos de los creyentes que han sido muertos son levantados o resucitados y se unen con sus espíritus perfeccionados que habrán venido con el Señor. Los cuerpos resucitados serán glorificados e incorruptibles y aptos para el reino celestial, según nos lo dice Pablo en primera a los Corintios capítulo 15, verso 35 al 56, y segunda de Corintios capítulo 5, verso 1 hasta el 5, y Filipenses capítulo 3, verso 20 y 21. Hay un traslado también, entre las cosas que le dije yo, el traslado, el verso 17, cuando los muertos hayan sido levantados, los creyentes vivos serán transformados instantáneamente sin gustar la muerte física y van a ser trasladados a la presencia misma del Señor, porque Él los llama. Como en 1 Corintios capítulo 15, 51, no todos dormiremos, dice Pablo, pero todos seremos transformados. Versículo que a menudo se encuentra en muchas dinteles de Salacuna o hasta en las lápidas estas que hacen para hablarle o la esperanza con la que murió un creyente, y a veces hasta los no creyentes. Así ocurrirá a millones de hijos de Dios cuando Jesús el Señor vuelva del cielo. Serán millones los creyentes que nunca sentirán el aguijón de la muerte, que serán tomados, que serán arrebatados, llevados directamente a la presencia del Señor en las nubes. Este traslado entonces tendrá lugar en un abrir y cerrar de ojos, dice Pablo en 1 Corintios 15, verso 52. Nuestra reunión, verso 17. Los muertos en Cristo y los santos vivos serán arrebatados juntos y se unirán con el Señor en el aire. Qué glorioso encuentro cuando todos los santos de esta era se junten con sus amados y con nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿En qué consiste la seguridad de esto? El verso 18. Hay una aplicación práctica del arrebatamiento. Es el consuelo y la esperanza que da todo el pueblo de Dios cuando un ser amado o amigo parte para estar con el Señor. Estas palabras han sido leídas quizá en miles de funerales en el transcurso de los siglos y han consolado, dado esperanza y ánimo de parte del Señor a los corazones quebrantados y apesadumbrados. En cuanto al tiempo o la fecha del arrebatamiento, nadie lo sabe. Hay un amplio desacuerdo en cuanto al momento o la fecha de este acontecimiento en relación con el periodo de la tribulación. Aquí hay una pregunta que podemos formularnos: ¿pasará la iglesia por la tribulación o por parte de ese, o antes del arrebatamiento? ¿Será que la iglesia pasará por la tribulación o por parte de la tribulación, o vendrá el arrebatamiento? Para la mayoría de los creyentes, esa es la gran pregunta sobre el arrebatamiento.
y es el punto más debatido sobre el tema. Pero yo quiero que pensemos o analicemos, porque hay 5 posiciones principales acerca del momento o fecha del arrebatamiento de la iglesia. El primero de ellos es el arrebatamiento pretribulacional. O sea, el arrebatamiento ocurrirá antes que comience el periodo de lo que se llama la gran tribulación. La segunda posición es el arrebatamiento meditribulacional, o sea, en medio de la tribulación. El arrebatamiento ocurrirá cuando haya transcurrido la mitad de la tribulación. Esa es la segunda posición. La tercera posición es el arrebatamiento post-tribulacional. O sea, que el arrebatamiento ocurrirá al final de la tribulación, en el momento que ocurra la segunda venida de Cristo aquí a la tierra. La cuarta posición es el arrebatamiento parcial. Los creyentes fieles y consagrados, según esta posición, serán arrebatados antes de la tribulación, pero el remanente de los creyentes será dejado para que pasen por la purga de la tribulación, o sea, como un purgatorio ahí para los creyentes. Y la quinta posición que existe entre tantos grupos, el arrebatamiento antes de la ira, o sea, el arrebatamiento ocurrirá cuando hayan transcurrido unos 3/4, o sea, 5 años y un trimestre del periodo de la tribulación, cuando la ira de Dios empieza a ser derramada sobre la tierra, pues digamos que al abrir el 7º sello, según Apocalipsis, capítulo 6, verso 17. Pero, mis hermanos y amigos, estos diversos puntos de vista del tiempo del arrebatamiento, pero quiero con ustedes que miremos algunas razones poderosísimas por las cuales la Biblia nos muestra que la iglesia no pasará por la tribulación. Ahora, si hay algún grupo que dice que va a pasar por la tribulación, pues yo le aconsejo a los hermanos, déjenlo, no le insistan. Si él dice que va a pasar por la tribulación, pues hasta razón tiene, no se habrá arrepentido, no se habrá bautizado correctamente y no ha recibido el Espíritu Santo. Pero voy a mencionarle algunas razones, al menos 3 razones poderosísimas a favor del arrebatamiento pretribulacional. En lugar de señalar los puntos fuertes y débiles de cada enfoque, voy a presentarle 3 razones fundamentales por qué creo que la Biblia enseña la postura del arrebatamiento pretribulacional. Primero, la Biblia, hermanos y amigos, promete que el pueblo de Dios está exento, oiga bien, exento de la ira venidera del periodo de la tribulación. Podemos leer pasajes como es el de Primera de Tesalonicenses. Yo voy a citárselo aquí, no solamente a citárselo, sino a leerlo, porque considero que es tan importante en el capítulo 1 de las palabras que Pablo le escribe a los tesalonicenses para que sigan teniendo esa esperanza gloriosa en las promesas del Señor. El verso 10 dice, y esperar, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Oiga, esta es promesa para el creyente fiel. Jesús el Señor nos libra de la ira venidera. Ahora, en esa misma carta, Primera de Tesalonicenses, ahora en el capítulo 5 y el verso 9, entonces Pablo dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la iglesia no está puesta para vivir en el periodo de la ira. Y si quiere le muestro lo que dijo el Señor Jesucristo en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3 y el verso 10, se lo está diciendo a su iglesia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Tenemos 3 evidencias muy importantes de por qué creemos que el Señor quitará la iglesia o que la iglesia no pasará por la tribulación. En el libro de Isaías también tenemos otro pasaje bien preciosísimo,
el capítulo 20, verso 26, capítulo 26, verso 20, perdón. La Biblia dice con tanta claridad: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Así que ahí la Biblia nos dice, porque la naturaleza de todo el periodo de la tribulación es de juicios que golpean a un mundo rebelde. El juicio de Dios empieza con el primer sello descrito en Apocalipsis capítulo 6, verso 1 y 2, y continúa hasta la segunda venida de Cristo. Es decir, que Dios limita su ira al final mismo de la tribulación, como lo sostiene la postura del arrebatamiento antes de la ira. Pero significa entonces pasar por alto el hecho de que el Cordero abre los sellos de juicio desde Apocalipsis capítulo 6, verso 1 en adelante. Estos sellos constituyen la ira de Dios contra la humanidad, pero la humanidad pecadora, y se abren al comienzo de la tribulación. Pero la naturaleza misma del periodo entero de la tribulación exige que la esposa de Cristo, la iglesia, sea eximida de este periodo de trastornos y de tormentos. Miren, hermanos, el rescate de Lot y su familia, pues de ahí de Sodoma y Gomorra, que está registrado en Génesis 18, nos muestra claramente que destruir justo con el injusto no es el carácter de Dios cuando Él derrama juicios. Dios no es así. El traslado de Noé al cielo antes del diluvio, Génesis 5:24, y el relato de Noé con otros más ejemplos que hay en la Biblia, debían ser suficientes para aquellos que viven proclamando que se van a quedar a la tribulación. Más bien le echen mano a la esperanza bienaventurada y gloriosa de que la iglesia se va con Jesucristo el Señor. En Apocalipsis 3:10 y el 11, la promesa del Señor de liberar de tribulación es muy clara y específica. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona, dice el Señor. Fijémonos, hermanos y amigos, con mucha atención en dos cosas importantes de esta promesa. Primero, el Señor dice que guardará a su pueblo no solo de la hora de la prueba, sino de la hora misma de la prueba del mundo. ¿Cuál es la hora de la prueba del mundo? En el contexto del libro de Apocalipsis claramente es el periodo de la gran tribulación registrado desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19 del libro del Apocalipsis. Segundo, en el versículo 11, estoy hablando de Apocalipsis 3, fíjense usted cuál es el medio para efectuar esta protección. Vengo pronto, es lo que el Señor está diciendo. Juntando estos dos puntos, queda claro que el Señor protegerá a su pueblo de la hora de la prueba del mundo y viene a buscarlos. Viene a buscarlos. Cuando el Señor dice, para que donde yo esté, en Juan 14, vosotros también estéis. Ahora, la segunda razón por la que creemos, y por eso le predico con tanto cariño, y estamos haciendo este trabajo para hacerlo llegar hasta muchos de ustedes. La segunda razón por la cual la iglesia no pasará por la tribulación del arrebatamiento, la segunda razón del arrebatamiento pretribulacional es que puede ocurrir en cualquier momento, desde cualquier punto de vista de la humanidad, y los creyentes deben anhelarlo constantemente. Primera de Corintios capítulo 1 verso 7, capítulo 16 verso 22 y otros textos más. Hermanos, solamente la postura del arrebatamiento pretribulacional permite una venida de Cristo inminente sin señales en busca de su esposa. Porque es que algunos están viendo lo que está ocurriendo y confunden estas señales
que señalan, que van a mostrar la segunda venida de Cristo con el arrebatamiento. Quiero decirle, para usted que estudia la Biblia y que tiene esta esperanza de ser salvo, la segunda, o sea, el arrebatamiento de la iglesia no tiene una serie de señales que deben cumplirse antes de eso, sino que las señales que hay descritas en Evangelio de Mateo capítulo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21 están señalando la segunda venida. Ahora, si estamos viendo que estas señales en relación a la segunda venida se están cumpliendo velozmente, solamente le invito a pensar cuán cerca está el rapto de la iglesia. Si está cerca la segunda venida, por todo lo que está aconteciendo, cuán cerca está el momento que el Señor arrebatará a la iglesia. Entonces, solamente los que creen en el arrebatamiento pretribulacional pueden decir honestamente: Jesús puede venir hoy y día feliz, y cantar cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. El arrebatamiento estará por lo menos a 3 años y medio de distancia para los que lo ubican a mediados de la tribulación, a 5 años y 3 meses para los que lo ubican antes de la ira, y a 7 años para los que, más adelante, para los que ubican después de la tribulación, o sea, los que quieren pasar por la tribulación. Pero la venida de Cristo en cualquier momento es una verdad que nos llena de esperanza y expectativas, y nos llena de motivación para vivir santamente. Los creyentes deben vivir con la esperanza de que Jesús el Señor viene de un momento a otro. Los creyentes que han perdido de vista esto se entregan a vivir de forma mediocre. Y yo quiero en este momento invitarle a usted a que examine su vida y a ver si está preparado para el día del arrebatamiento. Ahora, la tercera razón por la cual les estoy predicando que Jesús levantará la iglesia antes de la gran tribulación, del arrebatamiento pretribulacional, es que los pasajes claves del Nuevo Testamento que tratan del periodo de la tribulación, mire bien, no mencionan ni una sola vez la presencia de la iglesia sobre la tierra. La parte principal de la Biblia que describe el periodo de la tribulación son los capítulos 6 al 19 de Apocalipsis. Y en esa sección hay un extraño silencio tocante a la iglesia. Dicho de otra manera, no se menciona la iglesia. En los capítulos del 1 al 5 del Apocalipsis, la iglesia se menciona específicamente 19 veces, pero en los capítulos 6 al 19 del libro de Apocalipsis, la iglesia de Jesucristo está ausente de la tierra, ya no está en la tierra. Efectivamente, el cielo es el único lugar donde usted encuentra la iglesia en los capítulos 6 al 19 del Apocalipsis, representada por los 4 seres vivientes, los 4 ancianos, los 24 ancianos, que están sentados sobre esos 24 tronos con vestiduras blancas y coronas que adoran al Cordero. Léaselo, Apocalipsis 4, verso 4, el verso 10, capítulo 5, verso 5, verso 8, el verso 8 y el verso 14 de ese capítulo 5 de Apocalipsis. ¿Dónde están esos ancianos? ¿Dónde los puede usted encontrar? ¿Están en la tierra preparándose para la gran tribulación? De ninguna manera. No están en la tierra, están en el cielo, adorando al Cordero, al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Ya fueron arrebatados al cielo antes del primer juicio de la tribulación que se habla en Apocalipsis capítulo 6. Así que, hermanos y amigos, la iglesia será arrebatada al cielo antes que empiece el periodo de la tribulación. Siga mirando con esperanza ese día cuando el Señor ha de regresar.